Buenas tardes, saludos, comparte, aunque no lo veas bien en vivo, pero en el video se va a ver que comparta. Dale al botoncito de compartir para que llegue a muchas personas. Aquí, se va aquí, le dice, lo activa. Y comparte. Y ahí le dice, compartir ahora, sí, y ya, para que otras personas puedan beneficiarse de la programación del día de hoy. Hoy vamos a empezar rapidito a dar la presentación del espiritismo que siempre hacemos en la primera hora. Mi nombre es Fran Montañez. El día de hoy específicamente tuvimos una comunicación, nos han llegado mensajes de los espíritus donde nos están pidiendo que muchos de ustedes son los culpables, no me están leyendo los libros. Y vamos a ver de qué manera los motivamos, los incentivamos. Vamos a hablar hoy del libro de los espíritus, específicamente en los ítems 635, que está más o menos a mitad del libro. Vamos a hablar sobre eso hoy. Y yo voy a contestarle preguntas a ustedes con relación a eso. Antes que nada voy a saludar a la audiencia. Inmediatamente vamos a empezar con una clasecita de educación. Debe ser del 629, corrijo, 629. Cachorrito, si me puedes asistir hoy, te lo voy a agradecer. En las clases que ustedes están dando, lo vamos a hacer más o menos igual que ustedes. Es que alguien de la audiencia soñó y el espíritu le dijo que me dijera a mí que enfatizara en la educación. Y hay que estudiar, hay que leer los libros. Entonces he escogido el ítem número 629, que habla del bien y el mal. Para hoy, ustedes y yo, media horita, la vamos a medir por tiempo. Vamos a empezar cuando yo diga ya, vamos a hablar sobre ese tema y entonces ustedes pueden participar, me pueden hacer preguntas. Si Cachorrito me ayuda por cada pregunta, todavía no me las ponga en el sistema hasta que no empecemos con la actividad. Esta programación viene al aire hace 8 años. El interés primordial es tratar de hacer ver al público que el espiritismo no es lo que todo el mundo dice que es brujería, hechicería, adivinación. Dicho sea de paso, en este momento me están mirando gente nueva que han visto mis videos y vienen motivados para ver qué es el espiritismo ese que ellos no sabían que existía. Este espiritismo no tiene que ver nada con la religión. No queremos vincular al espiritismo con la religión. La religión separa. La religión no es buena. La religión no te lleva a Dios. ¿Cómo tú puedes pretender que la religión te lleva a Dios si tú te separas de los demás? Si diríamos que el propósito máximo de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros, que no nos separemos, que no despreciemos a nadie de cómo piensa, sino que lo amemos, aprendamos a amar. La religión te juzga. Primero que nada, la religión es un pensamiento que a ti te ponen en la cabeza. Tú no estás pensando en religión, de momento te llevaron a una iglesia, fuiste a un bautismo, fuiste a alguna actividad y allí te gustó como la cancioncita y las cosas y las vírgenes y los yesos y todas las cosas, como que eso te llamó la atención y te quedaste allí. Sentías que ese es el lugar donde tenías que estar y que esa es la manera de tú estar cerca de Dios. No puedes estar cerca de Dios, porque tú no puedes estar en un lugar que se separe de los demás, de la comunidad. De que si las personas que no piensan igual no pueden estar ahí están solamente los que piensan igual. Entonces, ahí es donde tenemos de dónde es que los espiritistas de Brasil
han tratado de atornillar la religión en el espiritismo cuando no tenían ningún tipo de aval espiritual. Cuando se sabe claramente que la religión llegó, y lo estamos probando con contundencia, porque León Denis y el señor Pierre Gaëtan Leymarie en el año 1872, frente a una situación que surgió por la muerte de Kardec, donde había que determinar qué iba a pasar con los bienes de Kardec, con las revistas espíritas, los libros que están publicando, las reimpresiones. Había que decidir quién iba a seguir los pasos de Kardec, pero nadie los siguió. Entonces, se había determinado que Camille Flammarion fuera el que siguiera los pasos de Kardec, que era un discípulo amado de Kardec. Y cuando fueron a esa reunión en la corte, porque se estaban llevando pruebas de que Pierre Gaëtan Leymarie había cometido fraudes con fotos, haciendo ver que ahí aparecían espíritus, y eso eran fotomontajes. Un señor llamado Bouguet, un fotógrafo, junto a Leymarie, fueron procesados en Francia por charlatanismo, por fraude, porque estaban engañando al público. Y eso fue después de Kardec, porque Kardec nunca había vendido las revistas espíritas, ni nunca había dado ese girón hacia esa sección. Pero entonces allí se aprovecharon en pedirle a la jefatura de la policía de que el espiritismo quería dos cosas. Bueno, había que designar quién iba a ser el que iba a seguir las líneas de Kardec. Y segundo, se iba a establecer claramente cuál era qué se pretendía con el espiritismo. Se presentó allí como una secta que hablaba con los muertos. Y eso lo hicimos en el video pasado. Ahora, yo estoy tratando de utilizar esta sección para incluirla en este video, y voy a utilizar palabras que van relacionadas a los que van a ver el video donde se establece que la religión fue atornillada, fue impuesta en el espiritismo sin tener ningún aval de los espíritus. Esto es parte de la introducción de ese video, y quiero pues que entiendan que la religión no es parte del espiritismo. La religión tiene varias cosas que no pueden estar en concordancia con lo que el espiritismo enseña. La religión primero es un pensamiento que le imponen a las personas. El espiritismo no se puede imponer, se expone. Las personas vienen al espiritismo y aman esta filosofía porque se dan cuenta que es justa, que es razonable, que es coherente, es moralizadora, es consoladora, habla sobre el bien. Habla sobre el bien universal de Dios, no se aleja de eso, no tiene ningún documento, ninguna palabra, ni ningún capítulo que induzca a las personas a hacerle mal a los demás. Es el bien que conduce al adelantamiento espiritual de cada cual. La religión no es parte del espiritismo. Entonces, este video que ustedes van a ver, que es parte de esta introducción, no tiene que ver nada en defender que el espiritismo es una religión o que no es una religión. Es que no tiene que ver nada con la religión. Específicamente, la única justificación que existe para decir que el espiritismo es una religión está expuesta en la Revista Espírita de 1868, específicamente en la parte donde hay una reclamación, hay una actividad de los muertos, le llaman. Y entonces allí, en esa actividad que invitan a Kardec, aparecen en las revistas espíritas, casi al final. He notado que hay muchas revistas con diferentes cantidades de páginas. No sé, estoy haciendo un análisis de esa porción específicamente donde los espiritistas de Brasil, los que se dicen ser espiritistas religiosos, quieren hacer ver que el espiritismo es una religión. Y lo justifican con esto que yo voy a presentar aquí. Es lo único que pueden utilizar porque no hay nada más que avale el hecho de que el espiritismo pueda ser una religión en los libros codificados. Esta reunión que Kardec fue un día 2 de noviembre de 1868, fue invitado. Allí habían unos religiosos y él iba a darle una charla a esos religiosos, la mayoría católicos, incluyendo del grupo de Kardec.
que muchos de ellos fueron disidentes y fueron definidos por los mismos espíritus. Le dijeron a Kardec que había unos disidentes dentro del grupo de Kardec. E hicieron esta pregunta. Se hace esta pregunta. Yo tengo que verificar si esa pregunta está en el original, porque está en la copia que entiendo que no está muy buena de la Federación Espírita de Brasil, donde habla de la espírita de 1868. Ellos apoderaron de eso para poder justificar que el espiritismo era una religión. Pero yo voy a leer qué es lo que dice esa primera parte. Dice, en esa reunión que Kardec asistió, se pregunta, si así le preguntaran, así el espiritismo es una religión, dicen ellos, lo quiero utilizar para preámbulo e introducción a este video que he hablado, donde yo he probado que el espiritismo fue implantado por Leymari y por León Denis. Entonces, Kardec dice lo siguiente, bueno, si sin duda, señores, en el sentido filosófico, el espiritismo es una religión, en el sentido filosófico, y nos vanagloriamos para esto, dice Kardec. Yo nunca había tenido tantos comentarios de YouTube, pero están llegando muchas personas de YouTube. Cada vez que YouTube me envía un mensaje, me interrumpe la pantalla que estoy mirando. El espiritismo es una religión y nos vanagloriamos para esto desde el punto de vista filosófico, dice Kardec. Porque es la doctrina que funda los lazos de fraternidad y comunión de ideas. No se trata de una convención simple, pero sobre bases más sólidas, las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Entonces, han declarado que el espiritismo no es una religión, debido a que no solo hay una palabra para expresar dos ideas diferentes y que, en opinión general, la palabra religión es inseparable del culto. Y Kardec en todo momento decía que no estaba de acuerdo a los cultos. Entonces, él le está llevando como el palito para que caigan, para que vengan, y eso los espíritus los recomiendan. Dice, porque despierta exclusivamente una idea de la forma que no tiene el espiritismo. El espiritismo no tiene cultos. Entonces, si el espiritismo, para decir una religión, la opinión pública no ve más que una nueva edición, una variante, si lo desea, los principios absolutos en cuestiones de fe, una casta sacerdotal con su cortejo de jerarquía, de ceremonias y privilegios, yo separaría las ideas de misticismos con un cortejo de jerarquía y abuso contra quien se presentaron tantas veces la opinión. Ninguno de los caracteres de una religión, dice Kardec, en el sentido habitual de la palabra. No entiendo, el espiritismo no podía ni debe adornarse con un título sobre cuyo valor inevitable se habrá equivocado. O sea, el espiritismo no puede equivocarse en establecer que es una religión. Y dice más, por esta razón, dice simplemente doctrina filosófica y moral. Entonces yo digo esto, ojo, eso es lo que siempre mantuvo Kardec en todos los libros codificados y en las revistas espíritas de 1859, donde fue a defender en el periódico El Porvenir de que el espiritismo era una religión. Kardec nunca se retractó. A él le preguntan, ¿el espiritismo es una religión? Bueno, de sentido filosófico podrías decir, porque se unen unos pensamientos que son a tono con las religiones. Pero él termina diciendo, por esta razón no se le puede adjudicar al espiritismo una religión. Y lo dice claramente. Lo que pasa es que esta gente que son de Brasil, que quieren empujar el espiritismo como una religión, no siguieron leyendo. No enfatizan a nadie que Kardec hizo un tema completo, no lo hizo a mitad, ni hizo unas solas oraciones para decir que el espiritismo era una religión, porque él lo que dice, bueno, ¿qué es lo que dice Kardec? Que estas son las palabras que aparecen en la revista espírita del original, ¿ok? Me aseguré que fuera del original. Bueno, estoy trabajando en eso. Bueno, sí, sin duda, señores, en el sentido filosófico, el espiritismo es una religión. Entonces todo el mundo me dice, ¿qué es el sentido filosófico, Frank? Pero no es una religión, porque Kardec termina diciendo, la opinión pública no ve más que una nueva edición, una variante, si lo desea, los principios absolutos en cuestiones de fe, una casta sacerdotal con un cortejo de jerarquías. Eso no lo hay en el espiritismo.
de ceremonias y privilegios. Yo separaría las ideas de misticismo, que es una religión, porque eso es misticismo. Y concluyo con esta introducción. En las palabras de Kardec. Yo separaría las ideas de misticismos y abusos contra quien se presentaran tantas veces la opinión, y punto, y empiezo la oración nueva. Ninguno de los caracteres de una religión en el sentido habitual de la palabra, no teniendo el espiritismo, no podía ni debe adornarse con un título cuyo valor inevitablemente se habrá equivocado. No digan que el espiritismo es una religión. Por esta razón dice simplemente doctrina filosófica y moral. Eso es lo que verdaderamente aparece en la revista espírita, que no es un documento, ¿cómo se llama? Validado en términos, ¿cómo diría yo? Codificado, porque no pertenece a los libros codificados, sino a la revista espírita de 1868. Pero ahí Kardec se vuelve y se establece que el espiritismo no es una religión. Entonces, este video que estamos presentando y está en la introducción, se presentan las pruebas contundentes donde el espiritismo fue considerado a partir de ese momento como un espiritualismo moderno, como una religión, con la única justificación que era simplemente llamar a los católicos para que fueran espiritistas. Y por eso se empezó a predicar el cristianismo y se empezaron a tratar de abrir las puertas al catolicismo diciendo que es una religión cuando verdaderamente no tiene ninguna característica de religión. ¿Por qué? Porque el espiritismo no tiene cultos, ahí lo dijo Kardec. O sea, están vinculando al espiritismo con cultos, y culto no es parte del espiritismo. Con sacerdotes, con ritos. No hay ritos en el espiritismo, no hay templos de idolatría, no hay sacerdotes que están vestidos y que están ordenados y que están pasando por un proceso de una casta sacerdotal. Eso no es. Por lo tanto, el espiritismo no es una religión. Y este video que van a ver ustedes a continuación, se van a dar cuenta cómo fue que se provocó el hecho de que Camille Flammarion, que era el sucesor de Allan Kardec, renunciara y dijera: yo no voy a ir, yo no me monto en ese barco, porque yo dejé la Iglesia Católica y yo no quiero el espiritismo como una religión. Y entonces ahí se quedó entonces Leymarie y León Denis, el padre del espiritualismo, que el espiritualismo, Kardec salió de eso y dijo claramente que salíamos del espiritualismo en el 1857 con la publicación del Libro de los Espíritus, para no tener que volver atrás a eso, que aquí teníamos el espiritismo, que era completamente y diametralmente opuesto a lo que es el espiritualismo, pero no acabó de Kardec que le echaran el último puñado de tierra en su tumba. Inmediatamente vinieron los disidentes que estaban alrededor de Kardec y vinieron y establecieron lo que es una religión. En obras póstumas aparece una psicografía y una comunicación mediúnica en la casa de Leymarie, donde se habla de disidencias con ese en el espiritismo. Y cuando yo empecé a estudiar sobre eso, me di cuenta, bueno, el disidente aquí es Leymarie, que coge el libro de los espíritus, del libro de Génesis, y lo adultera por completo. Lo quitó por completo de lo que Kardec había hecho. No le hizo caso a las palabras de los espíritus a Kardec, que en 1866 le dijo: Kardec, esto es nuestro. No deshagas lo que hemos hecho. Entonces ellos lo deshicieron, incluyendo a León Denis, que era parte del grupo de Kardec. Y León Denis no era ninguna bicoquita. León Denis era un masón introducido en el espiritismo. Nunca dejó la masonería, nunca jamás renunció a la masonería. Fue ordenado y hay pruebas contundentes que él participaba mientras era parte del espiritismo en sesiones mediúnicas y sesiones masónicas, y daba conferencias en las logias. Ese es el problema que tenemos con Joaquín Trincado, que vino al espiritismo un masón consumado, un jesuita, a cambiar nuestra filosofía, a establecer pautas que no habían sido autorizadas por los espíritus. Y eso es lo que precisamente vamos a hablar en los próximos minutos. Gracias por la sintonía, y quiero que este video, donde se establece claramente que el espiritismo no es una religión y que fue impuesta por León Denis en el año 1872, todo el mundo lo sepa, para que no tengan ese problema y ese marullo. Por eso estoy incluyendo en esta introducción para ese video donde aparece
y en la revista Espírita en 1868, en la reunión que Kardec se le invitó a hablar en una reunión de los muertos, un 2 de noviembre de 1868, después de haber publicado el libro de Génesis en enero de ese año. Y después que estaba a punto de morirse 5 meses después, él desencarna y establecen una vez más de que el espiritismo no es una religión. Pero aún así hicimos la oración magnética del día. Vamos a hablar de este tema. Comenzamos a hablar de cómo fue que la religión llegó al espiritismo. Si tenemos claramente evidencia de que Kardec, en todo momento que Kardec se refirió a la religión, la rechazó. Entonces, como no había una justificación para que el espiritismo se dijera que era una religión, se encargaron los primeros, los que fueron después de Allan Kardec, aquellos hombres que supuestamente tenían que llevar en los brazos el espiritismo para continuar su marcha ascendente, se fueron en contra del espiritismo y establecieron la religión. Pero no es lo mismo tú decir, pero que eso es lo que usted dice, vamos a ver si tenemos las pruebas. Yo tengo las pruebas de que el espiritismo fue instituido, la religión que no estaba. Y he publicado artículos donde Allan Kardec claramente refuta el que se diga que el espiritismo es una religión. Y dicho sea de paso, define en el libro de Obras Póstumas que el espiritismo, aunque tiene los temas que tienen las religiones, lo que es el alma inmortal, el alma y la vida en el otro mundo y la presencia de Dios, todas esas cosas son parte de las religiones también, ¿verdad? Son afines. Pero eso no quiere decir que el espiritismo practique una religión. Y dice más Kardec. Kardec dice que el espiritismo no es una religión porque no tiene cultos. ¿Y cultos qué? Arrodillarte, postrarte, hacer una imagen, un ídolo a una imagen. Ese tipo de cosas no es lo que Dios quiere. Y eso es parte esencial de lo que son las religiones. Pero el espiritismo no tiene eso. No tiene rituales, ritos. Y los ritos se utilizan, la mayoría de las veces, el 90% de los ritos se utilizan para hacerle daño a la gente. Para que aquellos que son envidiosos, aquellos que son orgullosos, aquellos que perdieron algo, que perdieron su ser amado, o que quieren desquitarse con alguien, usan un ritual con un brujo, un hechicero, que es malo igual que ellos, para asegurarse de que la otra persona sufra lo que ellos han sufrido. Porque son ignorantes espirituales. Son malas influencias, el que quieren que los otros sufran porque le quitaron. ¿Y por qué usted no hizo lo prudente para que ese marido no se fuera? De alguna manera hizo que el marido se fuera, pero no es echarle la culpa a nadie, ni le quiero echar la culpa a nadie, a los que hacen esas cosas. Pero la maldad que puede existir por ignorancia espiritual, en ir a un brujo, un hechicero, un santero, para hacer un brujo, hacer un amarre, hacer un trabajo, hacer una ceremonia, para hacerle mal a la otra persona, no importando que le quite la vida, eso lo hacen los malos espíritus. Y el espiritismo no puede vincularse a eso bajo ninguna circunstancia. Entonces, si el espiritismo no tiene que ver nada con la religión, y Kardec lo dijo claramente, no tiene cultos, no tiene ritos, no tiene templos de idolatría, no tiene sacerdotes ordenados, no tiene ese tipo de cosas, nada de eso que tiene la religión, pues ¿por qué tenemos que llamarla una religión? En Colombia a mí me dijeron que eran religión ellos, los de la Confecol, porque ellos hacen rituales y eso se da cuenta uno, no leyeron los libros, no le importa un caramba los libros codificados, no le importa el espiritismo, no saben nada del espiritismo y dicen por ahí desfachatadamente que el espiritismo es una religión porque hacen rituales. Si eso es lo primero que Kardec dijo que no se podía hacer. Ok, pero vamos al hecho. Tarán, tarán. ¿Y dónde sale la información, Frank? Ok, yo tengo la información aquí, la voy a compartir con ustedes. Hay una tesis doctoral del 2014
que fue preparada por una persona en Brasil. Él fue una persona que fue a la universidad e hizo un doctorado, un grado doctoral para educación como maestro. Y se dedicó específicamente a lo que ocurrió en el año 1869, que Kardec desencarnó en marzo 31, a lo que pasó después con el espiritismo. Y esa información él la obtuvo de documentos de la época, incluyendo de las Cortes de Francia, estableciendo claramente que el espiritismo le fue instituido a la religión, no porque el espiritismo lo dijera. Vamos a leer lo que yo tengo. Y voy a poner en mi artículo esta información disponible para cualquiera que lo quiera verificar. Dice, la introducción de la religión en el espiritismo. ¿Cómo ocurrió eso? Si el espiritismo nunca había declarado que el espiritismo era una religión, y Allan Kardec dejó por escrito que el espiritismo no era una religión, y lo defendió en un periódico en París, Francia, en el periódico El Porvenir, en el año 1859, y dijo claramente allí en 2 cartas que publicó, en réplica a lo que decía un cura de que esa nueva religión del espiritismo, y él dijo que no, y lo predicó en todos los libros codificados. Pero estos bambalanes de Brasil se llenan la boca diciendo que el espiritismo es una religión, y no lo pueden probar. Fueron a Wikipedia y pusieron allí la única justificación, que en la revista Espírita en 1868 Allan Kardec había dicho que el espiritismo era una religión. Falsos, perniciosos, son malos. Eso no fue lo que dijo Kardec. En la revista Espírita en 1868 yo tengo las páginas, tengo todo lo que dice la revista Espírita traducido al español, y dice simplemente que Kardec concluye que el espiritismo es una filosofía y una moral. Podría llamarse una religión porque aglomera en muchas ocasiones personas que piensan igual, pero que al final se define el espiritismo como una filosofía y una moral. Y estos bambalanes fueron a Wikipedia, búsquenlo ustedes, y no dicen la parte que dijo Kardec al final de esa misma página. Pero ya yo tengo artículos sobre eso. Usted quiere saber eso, usted lo busca. Usted busca en Soy Espírita, busca en Google y busca el espiritismo no es una religión, y vas a ver ahí mi comentario. Entonces la siguiente información fue obtenida de una tesis doctoral que ocurrió en el año 2000. Para efectos de directo por Facebook. Mi nombre es Fran Montañez. Estamos hablando de por qué el espiritismo es considerado una religión por la mayoría de los brasileños y una gran mayoría de los que dicen ser espiritistas y que le metieron en su mente de que el espiritismo era una religión y era religioso. Pues vamos a demostrar en este video de que eso fue inventado, fue añadido en el año 1872 por León Denis y Pierre Gaëtan Leymarie. Estoy utilizando de base fundamental una tesis doctoral presentada por el señor Fabiano Mariano de César Vidal a una universidad en Brasil en el año 2014. Él se dedicó a ir directamente a lo que ocurrió después de la muerte de Kardec, los sucesores de Kardec, específicamente después del año 1869, 31 de marzo de 1869. Entonces, los documentos que estamos utilizando para avalar esa información es documentos obtenidos de la época, originales, y que son copias, por ejemplo, de lo que dice la Corte de Marsellas cuando se le presentó quién iba a ser el sucesor de Kardec, porque como era una organización debidamente establecida en ese país, en ese tiempo, había que buscar quién era el sucesor de Allan Kardec. Entonces esa información la tenemos disponible, pero dentro de esa tesis doctoral, que tiene muchísimas páginas, nos encontramos donde hay una descripción de lo que ocurrió específicamente con León Denis, que supuestamente se llama hoy el padre del espiritualismo, que no tiene que ver con el espiritismo, es como volver a recoger el espiritualismo que Kardec dijo, no, ese no es el camino que tenemos que seguir, vamos al espiritismo, y para eso establecimos palabras nuevas. Por eso Allan Kardec estableció lo que es espírita, y lo que es medium, y lo que es espiritismo.
Estas palabras no existían antes. Lo que existía era espiritualismo. Pero ¿qué pasa? Estos perpetradores en contra del espiritismo, que eran católicos, que eran cristianos, que eran en contradicción a lo que Kardec decía y los espíritus, dejaron atrás los libros codificados y establecieron en el espiritismo lo que se llama una religión. Y tenemos las pruebas para demostrar que eso fue así. ¿Y cuándo fue que eso ocurrió? Entonces, la introducción de la religión en el espiritismo. ¿Cómo eso llega al espiritismo? O sea, ¿cómo ocurrió eso? Si el espiritismo nunca había declarado que el espiritismo era una religión. En el espiritismo nunca se declaró que eso era una religión, que se había creado por los espíritus Allan Kardec para establecer una nueva religión. Eso no aparece en ninguno de los libros codificados. Y Allan Kardec dejó por escrito que el espiritismo no era una religión. Incluso Kardec puso por escrito en la revista Espírita y en los libros que él escribió, que es el libro de Obras Póstumas, de que el espiritismo no era una religión. Tenía los conceptos de una religión en términos de lo que es el alma, lo que es el mundo, lo que es Dios, ¿verdad? Y lo que es la inmortalidad del alma. Estamos teniendo, si Kardec lo puso por escrito y estableció claramente que no era una religión, esta gente de Brasil no tenían ningún aval espiritual, ni tenían una forma de demostrar que Kardec había dicho que era una religión, excepto un comentario que él hizo en la revista Espírita en 1868, que ellos utilizan de base en Wikipedia para justificar que el espiritismo es una religión. Entonces, cuando tú vas a Wikipedia, se olvidaron de poner la parte más abajo que dice que Kardec dijo en esa misma reunión. Primero dijo que aquel grupo de personas que estaban reunidas allí tenían los conceptos de una religión, porque tenían los mismos pensamientos y ese tipo de cosas, pero no quiso decir que eso significaba que el espiritismo creyera o entendiera que el espiritismo debía ser una religión, sino que dice finalmente ahí, y ahí lo cogemos con las manos en la masa, de que el espiritismo es una filosofía y una sola moral. En ningún momento Kardec ha dicho, y hay evidencia que él haya dicho, que el espiritismo era una religión. Ok, eso se han encargado de los que son espiritualistas hoy, que llevan el espiritismo como una religión, de poner hasta en Wikipedia una mentira como esa, que se encargó de establecer qué ocurrió de información en el tiempo en que Kardec desencarnó en el año 1869, el 31 de marzo, y quién le sucedieron. La información es tan y tan importante y fidedigna, porque hay información de los registros de la Corte de Marsella, donde establecía quién era el que se suponía que fuera el sucesor de Allan Kardec, y se había sugerido que fuera Domingo Flammarion. Ya la Corte sabía que esa organización, que tenía más de 3.000 centros espíritas en Francia, que era una institución, tenía un sucesor después de la muerte de Kardec. Entonces ahí es donde viene la información que fue grabada allí por escrito. Se tiene nota de lo que ocurrió ese día y lo que se dijo allí, la corte y las demás personas que asistieron, y se establece claramente qué era lo que estaba pasando con el espiritismo. Y ahí podemos ver el nombre de quién era el que Kardec había asignado que fuera el director de las casas espíritas que Kardec había fundado. Y también ahí estaba Leymarie, Gaetán Leymarie, que en el año 1875 fue preso porque él estuvo a cargo de las revistas espíritas y se encargó de hacer cosas que no eran correctas. Primero, le puso precio a las revistas espíritas que Kardec nunca las había vendido. Segundo, empezó a vender fotos como las que hacía Chico Xavier de los fraudes de Uberaba, que Chico Xavier hizo por 15 años, que quería hacer ver por medio de fotos. Y en este caso, en el caso de Chico, pues era por medio de videos de la época, de que había lo que se llama la materialización de los espíritus. Entonces ese tema era muy, muy querido en ese tiempo, y utilizaban las cámaras al principio y hacían unos trucos, y esos trucos, que vamos a mencionar el nombre del fotógrafo oficial. Ese fotógrafo fue preso por fraude, y también fue preso Leymarie, fue el sucesor de Kardec finalmente. Entonces, la siguiente información. Buenas tardes, amigos, mi nombre es Fran Montañez. Vamos a hablar de un tema hoy que habíamos comenzado en unos días anteriores. Es relacionado al punto de saber cómo es posible que una filosofía tan bella, hermosa como el espiritismo,
que no separa a nadie, que no hace demarcaciones dentro de sus filas, haya sido objeto de decir que es una religión por algunas personas, por los de Brasil, la Federación Espírita de Brasil y muchas federaciones kardecistas, que han establecido el hecho de que el espiritismo es una religión. Entonces han pecado de la ignorancia histórica, porque nadie les había dicho que eso es mentira. Eso no apareció en los libros originales, no aparece la religión como parte del espiritismo. Hemos descubierto en los libros codificados, los originales, claramente la posición del espiritismo y los espíritus, para hacer ver que el espiritismo no avala bajo ninguna circunstancia lo que es la religión en el espiritismo. Entonces voy a partir del año 1869, donde muere o desencarna Allan Kardec. En ese momento, el marzo 31 de 1869, Allan Kardec desencarna. Allan Kardec se hace ver en este estudio que estoy haciendo con documentos de la época que tienen sustento documental, de que Allan Kardec tenía la idea, y el 1 de abril, que es el día después que Kardec desencarna, hay evidencia de que había una vista en el ayuntamiento para establecer el cambio de personalidad que tenía el espiritismo, que era completamente... sí, entonces ya Kardec quería cambiar eso, pero nunca lo dijo, no tenemos evidencia de que antes él había comentado eso. Pero aparecen unos documentos, específicamente en una tesis doctoral que ha producido en Brasil el señor, yo dije el nombre mal la vez pasada, pero quiero rectificarlo porque tengo evidencia quién es el que lo hizo. Y este hombre llamado, tengo tesis doctoral publicada y disponible en internet. Esta es una afirmación tomada de la publicación de la página 187, tiene 511 páginas, ¿no? 187 a la página 195 en PDF de ese documento. Me circunscribo a lo que pasó exactamente después de que Allan Kardec desencarnó. Tengo que reconocer que la persona que hace esto pertenece a la Federación Espírita de Brasil. Reconozco que pertenece al concepto de que el espiritismo es una religión. Pero vamos a sacar de ahí el extracto de lo que allí pasó, porque la información que tenemos es de las cortes del ayuntamiento de Marsella, en Francia, en el momento en que había que decidir qué se iba a hacer con el espiritismo y quién iba a ser su sucesor. Legalmente en ese tiempo era muy firme el hecho de saber quién está detrás de esa organización. Y cuando se sabía que era Kardec, nadie le dijo nada. Pero cuando terminó Kardec, pero aquí hay muchos intereses, aquí hay libros, aquí hay imprentas, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Eso es el ayuntamiento de Marsella, en Francia. Entonces dice, quiero ser rapidito en esto, mi introducción es la siguiente. La introducción de la religión en el espiritismo. Pregunto, ¿cómo ocurrió eso? Si el espiritismo nunca había declarado que el espiritismo era una religión, Kardec se había encargado de decir en todo foro de que el espiritismo no era una religión. Y Allan Kardec dejó por escrito que el espiritismo no era una religión. Y estos bambalanes que hoy dicen que el espiritismo es una religión, nunca citan a Kardec porque no se atreven, no tienen sustento. Y se van por las ramas a tratar de hacer ver de que el espiritismo era una religión, y ahora lo descubrimos con las manos en la masa. ¿Cómo es que surgió lo de la religión y no fue del Kardec ni de los espíritus? Entonces, un análisis de la controversia se produjo en el movimiento espírita. Se llama esa tesis doctoral en Brasil, en el año 2015. Yo creo que me debo ir a mi documento oficial que tengo acá. Déjame ver. Este documento es el mejor, que lo tengo ya traducido. El señor se llama Bernardo Curbelano Freire y presentó su tesis doctoral en una universidad en Campiñas en el año 2015. Entonces él le llama eso lo siguiente. Todos los espiritistas nos hemos preguntado alguna vez cómo una filosofía de tanto amor, tanta sabiduría y tanta expresión espiritual como es el espiritismo podría ser una religión más en el mundo.
Pues como todas las religiones son ideas impuestas en la mente de los crédulos. Las religiones sabemos que tienen que tener cultos, tienen que tener ritos, tienen que tener templos de idolatría, debe tener sacerdotes. Si el espiritismo no tiene eso, ni promulga eso en sus enseñanzas, ¿por qué se le llama al espiritismo una religión? Cuando sabemos que la religión, ¿qué es una religión? Una idea que te implantan en la mente de que eso tiene que ser así y que inmediatamente que tú aceptas ir a un templo, a una iglesia o a un lugar de esto, a congregarte, que te dicen tienes que congregarte y te meten la Biblia por encima y por los ojos, entonces te hacen culpable de que no vayas a la iglesia. Cuando eso es simplemente una modalidad, porque eso es una idea que te metieron de que eso es correcto, de que la iglesia católica es la madre de la iglesia, es la madre de todas las cosas. Pero en esencia, espiritualmente hablando, tú no tienes que ser de ninguna religión. Tú debes conformar tu comportamiento en hacerle bien a los demás. Y eso no tiene que ser ni espiritismo, ni tiene que ser tampoco ninguna religión, ni ninguna iglesia, ni nada. Sino tú hacer las cosas bien. Se te presenta la oportunidad, tú decides por el bien. Entonces, son muy fáciles de controlar las personas que entran a las religiones y dominar a otros con los conceptos religiosos, que hay que creerlos por fe ciega. ¿Dónde anda nuestra libertad de pensar? O de tener libre albedrío. La mayoría de las personas en una religión dicen, nosotros tomamos decisiones por ti, porque tú tienes libre albedrío, pero tú no sabes decidir por lo correcto. Así dicen los Illuminatis. ¿No? Que nosotros decidimos por ti. Y se hacen cargo de todo, hasta de la semilla, de los productos que tú vas a sembrar en tu finca. Ellos son dueños de eso. Es muy fácil hacer que el libre albedrío no valga nada, pero en el espiritismo vale, porque el hecho de que tú existas es para que tú pruebes que tú tienes libre albedrío y que tú decides por el bien por encima del mal. Puedes decidir por el mal, pero ya eso es una situación de progreso y una situación de educación y de tiempo que te va a tomar en tú decidir, yo quiero hacer el bien, yo deseo hacer el bien. Entonces, el espiritismo fue manipulado en su inicio, en el tiempo en que Kardec dejó su vida, o sea, que él desencarnó el 31 de marzo de 1869, por religiosos cristianos que se aseguraron convertir el espiritismo en una religión, adulterando los libros originales en francés. Empezaron con eso. Al publicar el libro de Génesis completamente adulterado en el año 1872 y a la misma vez hacer una declaración, el señor León Denis, el señor Pierre Gaëtan Leymari y el señor Jean-Baptiste Stein en la retaguardia, escondido, hicieron ver que el espiritismo se necesitaba que fuera una religión con la única justificación de que había que llegar a los cristianos espiritualistas y que ellos vinieron al espiritismo. No fue con ningún aval que aparecieran en ningún libro que tuvieran esa dirección. No pensaron de que eso no fue lo que Kardec dijo. El espiritismo fue manipulado por religiosos cristianos que se aseguraron convertir el espiritismo en una religión, adulterando los libros originales en francés y así introducir los conceptos religiosos que a través del tiempo serían adoptados como ciertos, pero que eran mentiras doctrinarias introducidas con todo propósito de cambiar los propósitos del espiritismo para cambiar los propósitos del espiritismo, que es demoralizar a la humanidad. Hoy descubrimos que León Denis, Pierre Gaëtan Leymari y Jean-Baptiste Stein se valieron en trabajar en lo oculto para lograr adulterar los libros originales, sin ningún permiso de los espíritus, ni Allan Kardec, e introducir copias adulteradas a sus antojos, sin piedad alguna, y arrastrándose con la mentira. El ostracismo religioso te lleva a que, alejado de la verdad, puedas creer en la mentira, sencillamente repitiendo una mentira por años, hasta lograr que se torne y se tome como una verdad. Por 145 años han dicho que el espiritismo es una religión y nadie lo cuestionó. No, porque no lo podían probar. En la codificación no aparece. Y Kardec, la cita que ellos hacen mayormente en Wikipedia es que la revista Espírita de 1868, Kardec dijo que el espiritismo no era religión. Mentira. Kardec dijo inicialmente que los que estaban reunidos allí, que era el Día de los Muertos, que eran religiosos,
que se constituye en una religión, la religión católica, Catel le dijo, sí, esto es una religión cuando ustedes piensan igual, pero el espiritismo, más adelante, más bajito, 2 párrafos más abajo, dice, pero se mantuvo firme, no cambió. El espiritismo es una filosofía y una moral. Nunca cambió Catel, fue honesto en todo el sentido de la palabra. Entonces, en este artículo se logra descubrir cómo esos enemigos de la enseñanza de los espíritus se valieron de muchos años hasta detener la marcha ascendente de esta bella filosofía de bien común. Hemos descubierto los libros originales adulterados que fueron publicados por Allan Kardec en esos años, del año 1857 en adelante, las copias originales que la gente compró, y este es el libro de los espíritus, y lo guardaron y los compraron y los pusieron en la ¿cómo se llama? En las bibliotecas, se sacaron de allí y se hicieron copias y las tenemos disponibles de parte de Mr. Google. Esas copias que son del original no le pertenecen a nadie, eso es de la humanidad. Ya pasaron 160 años, nadie tiene derecho sobre eso. Ah, no, pero la Federación Espírita de Brasil hay que pedirle permiso. No, señor, para hablar de los espíritus, hablar de los libros o hacer copias, y no, ellos tienen el derecho de haber hecho una traducción y la hicieron adulterada, y esa traducción la pusieron en el libro y la están vendiendo, y ellos tienen los derechos de ese libro, no del libro de los espíritus como tal, o del libro de Génesis. Ellos no tienen derecho del original, que es lo que nosotros tenemos en la mano. No puede venir la Federación Espírita de España, ¿no? Porque esto tiene derechos legales, no tienen ninguno, excepto los que ustedes están publicando, que son apócrifos, que son suyos, de toda su autoría. Entonces, hemos descubierto los libros originales adulterados, actualizados y alterados con ideas apócrifas en contra de las enseñanzas fundamentales del espiritismo. Qué fácil es predicar espiritismo religioso cuando no se tiene las pruebas, con libros que adulteraron, los amañaron, o con cartas de posicionamiento que puso la Confederación Espírita Panamericana, sustituyendo las enseñanzas del espiritismo, y vender libros y decir que eso es porque ellos lo piensan, porque no venimos a sufrir, porque la reencarnación, eso está caduco, ahora es palingenesia, donde el alma renace en cada encarnación. Pero los hemos descubierto y los hemos tirado al frente. Aquí está. Eso es lo que predican ellos, eso no es espiritismo. Y si pueden decir que eso es espiritismo, que lo digan, tienen el derecho. Ninguno de ellos ha abierto la boca. Los únicos que han abierto la boca aquí han sido los de Joaquín Trincado, que se sienten ofendidos que hemos tocado a su maestro, Joaquín Trincado. Entonces, el propósito fundamental de este artículo que estoy publicando con este video es exponer formalmente a los que introdujeron el espiritismo a la religión sin aval o autorización de los espíritus, pues esta es una doctrina de los espíritus. Cada cual podrá formalizar sus creencias en el espiritismo de acuerdo a esta información. Usted decide si lo que yo estoy diciendo tiene lógica o no tiene lógica. Y esto hago una afirmación el día 9 de julio, que es el día de hoy. Fran Montañez, soy espírita por convicción. Entonces, ahí tengo que poner el loguito que tenemos. Se me olvidó, pero como tenía tanta prisa, eso fue publicado 2 minutos antes de yo salir del programa hoy. Vamos a empezar. Comencemos con los extractos de la tesis doctoral publicada y disponible en internet. Esta es una información tomada de la publicación de las páginas 187 a la 195 del documento objeto de la tesis doctoral de Bernardo Curbelano Freire en la ciudad de Campiñas, en Brasil, en 2015. La Universidad Estadual de Campiñas, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, es una conciliación interrumpida, modo de mediación de Francia y el espiritismo francés del siglo XIX. Tenemos como profesor orientador el doctor Ronaldo Rómulo Machado de Almeida, en Campiñas 2015. La tesis doctorado presentada al Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas para obtener el título de doctor en Antropología Social. Este ejemplar corresponde a la versión final de esta defendida por el alumno Bernardo Curbelano Freire y orientada por el profesor doctor Rolando Rómulo Machado de Almeida. Se le da un título universitario, un doctor en las ciencias humanas, pero específicamente en antropología social, como consecuencia de los hallazgos que estuvieron ahí expuestos.
para uno defender esa tesis, él tenía que presentar documentos oficiales que dijeran y avalaran lo que él decía. No se le da una tesis, no se le da a un documento, a un título universitario en esa universidad si no tiene evidencia. Dice, conciliación interrumpida mediante en modos de Francia y los franceses en el espiritismo del siglo XIX, específicamente después de que Allan Kardec desencarnó. ¿Qué pasó con el espiritismo? Y dice, el proceso de la narración improvisado en el ritmo, perdonen la traducción del portugués al español. Estoy corrigiendo. Si hay alguien que lo vea en mi artículo y me quiere ayudar, lo puede hacer con mucho gusto y yo acepto las correcciones de la traducción correcta al español. Y dice, el proceso en la narración improvisado en el ritmo de actas taquigrafiadas, o sea, que había un taquígrafo que cogía todo lo que se decía en la corte. Se fue a la corte, se fue a presentar allí la situación del espiritismo. ¿Qué va a pasar con el espiritismo después de Allan Kardec? Eso consta en los registros de la ciudad de Marsella, en Francia, en los años que aquí se dice. Y dice, uno de ellos por los sospechosos, la segunda, aunque imperfectamente producido por una clasificación algo obligada por mí, que se llama Marcel Mauss, el papel de mágico deceptor, porque él se fue del espiritismo después que vio eso. El tercer acusado, sin embargo, es la parte que conforma la extensión que permite la convicción que podemos reconstruir la fuente que se muestra. Finalmente, la necesidad de recordar los artículos 59 y 60 del Código Penal de Francia, que nos trae más cerca de lo que podría ser el efecto de la herejía en una sociedad de contrato. Lea que el informe de M. Fontaine, en el 8 de mayo de 1874, incorporados en los informes de la investigación que se trasladó por Guillaume Lombard a partir del día 22 de abril de 1875. Recuerden que Leymarie cayó preso por estar vendiendo fotos fraudulentas, como hizo Chico Xavier con las materializaciones falsas por 15 años que operaba. A él lo cogieron y lo metieron preso por un año. Y estos señores de Brasil le han hecho pleitesía y le han hecho, no tienen idea de los homenajes que le han dado a Pierre Gaitán Leymarie, porque decían que él había ido preso por sus convicciones en el espiritismo. Mentira. Él fue preso porque cometió fraude. Vendía fotos fraudulentas, compuestas con filtros y cosas para hacer ver que los espíritus se estaban comunicando. Mentiras. Y por eso tuvo que ir preso por un año. Entonces, la secta del espiritismo allí se presenta en la corte. Allí. No estamos en la corte que se esté hablando del juicio de Leymarie, no. Estamos hablando de lo que va a pasar con el espiritismo luego que Kardec desaparece. Y dice, la secta del espiritismo lo consideraban una secta. Tiene su presidente en París, el señor Leymarie, hombre de letras. Se establece allí. Aquí que el que representa al espiritismo en estos momentos se llama Leymarie. El espiritismo tiene más de 3.000 grupos o casas espíritas, cada uno con su presidente. Eso es de Allan Kardec, que tenía en ese momento desarrollado en París solamente 3.000 casas espíritas. Entonces, de París, que tiene como su presidente al señor Leymarie, se reúne cada jueves de cada semana de las 9 a las 11 de la noche en la calle Lille. Después de la muerte del fundador de la secta, Allan Kardec, que los adeptos lo llaman maestro, Leymarie, la palabra que aparece en la traducción es fanáticos, pero hay otra versión que dice que son adeptos. Por eso es que decidí usar adeptos. Le llaman maestro a Allan Kardec. No me llamen maestro, señores. Yo le he dicho bien claro en eso. Hay otros que se han molestado porque hay personas y están en el mismo momento. No hagan eso. Yo soy su amigo. Soy un estudiante como ustedes. Entonces llaman a los adeptos, llaman maestro Allan Kardec.
Leymarie continuó la publicación de sus trabajos acerca de la doctrina espírita en la revista Espírita, periódico de actitudes psicológicas. Entonces, las oficinas de esta publicación están situadas también en Lille, que es al mismo tiempo la sede de la doctrina en Francia. Esos son los puntos que se están estableciendo en la corte, en el ayuntamiento. Entonces dice, en la novatada, es la traducción que conseguí, dice que el apellido, nombre, edad, ocupación y dirección. Lo que importa, sabemos, es su papel como editor de la revista Espírita. Le dicen a Leymarie. Donde en un momento dado hubo se fue a la bancarrota lo que se llama la librería universal. O sea que pidió bancarrota hasta el 1871. Ahí estoy un poquito perdido de eso, a lo que se quería referir. Entonces Millet insinúa que la implicación de Leymarie en el espiritismo podría tener algo que ver con su situación financiera. O sea, él quería ser parte del espiritismo porque él no tenía de qué vivir y quería controlar los dineros y la caja central del espiritismo. Una manera de establecer una justificación de solidaridad de su condición de acusado. No me queda muy claro si estamos en el juicio en este momento, pero vamos a seguir adelante porque toda esa tesis tiene 500 páginas, imagínate. Entonces, la negativa de Leymarie en la insinuación que ocupaba a la ciencia cuando trabajó como sastre y su biografía, escrito en Malgras y debidamente traducida por Zeus Wantouil en un libro escrito con referencia de Leymarie en 1975, tengo que verificar eso si es un familiar de Leymarie, da testimonio a su favor. Entonces dice, habla de Leymarie. Y el Leymarie sabemos que es el sucesor de Allan Kardec y que era secretario personal de Allan Kardec. Quiero hacer esto porque no lo hice la vez pasada y quiero asegurarme que esta información está. Leymarie era el hijo de sus propias obras, por la perseverancia en el estudio de la energía y la constancia en el trabajo, así como por su espíritu conciliador y tolerante, ganó la confianza de Allan Kardec y ganó la simpatía de la mayoría de los pensadores espirituales de su tiempo. Su profunda fe le hace un profesor y escritor. Improvisaba sus conferencias y sus palabras salían ardientes, vibrantes, llenas de convicción y ganas de convencer. Sus escritos fueron obras de primer plano y la forma fue sacrificada para el beneficio de su pensamiento. Fue como él mismo se consideraba, un publicista, pero un publicista serio, ardoroso, propagandista en buena fe y un profundo erudito pensador. Entonces, el hombre que es hijo de sus obras, yo entiendo que como yo cogí ese extracto de la página 185, antes que eso se estaba hablando del juicio, y esto es parte de ese juicio que se estaba llevando a cabo y que había taquigrafía, porque yo no entiendo que haya habido una taquigrafía de una persona allí a menos que no fuera un juicio, ¿verdad? Y se establece que esta parte que yo estoy hablando fue taquigrafiada, que hubo una persona allí, un secretario, que iba diciendo todo lo que allí se decía. Pero eso es lo importante para mí, no es para él lo que se dice y lo que se hizo. Y dice, el hombre que es hijo de sus obras es figura prototípica del hombre de sí, autodidacta que enfrentaban con las limitaciones de su tiempo buscando su mejoría. Hijo de una familia grande y numerosa, no tenía recursos para financiar un curso de medicina o derecho. Característica de sí mismo en 1858. Él empezó a trabajar con Allan Kardec en 1858. ¿Qué es lo que dijo él en la corte? No hemos encontrado eso en otro lado, en los estudios que estamos haciendo. Pero ahí aparece evidencia en la corte, taquigrafiado, que él dijo eso. De tener el contacto con los fenómenos espiritistas a fin de encontrar las deducciones que concibiesen a mi inteligencia, como estuvo registrado en su declaración por causa de la guerra en 1871, y no es claro si era una guerra civil o guerra franco-prusiana. Ahí hay una situación en 1871 de una guerra en Francia, y que ahí eso determinaba claramente las cosas que se iban a poner por escrito, porque tenían que saber
el que venía y que se iba a quedar a cargo de todo el país iba a tener una injerencia en eso que se decidiera. Y estamos tratando de hacer la cosa lo mejor posible. Entonces, eso estuvo registrado en lo que se llamaba las causas de la guerra de 1871 y no es claro si era una guerra civil o guerra franco-prusiana, que determina la pérdida de Alsacia-Lorena y será responsable de la edición del periódico o de la revista. Se retiró de la dirección de la revista para dejarlos en su lugar y él fue entonces a la guerra y dejó la dirección de lo que es la revista espírita. Eso fue temporal, eso no fue por mucho tiempo. Al menos esta es la versión ofrecida por la Federación Espírita de Brasil. ¡Ay, papá! ¿Quién cree en eso? Pero ellos fueron allí a ese juicio y dieron su versión. En cambio de marco de la sociedad que existía, con todo, parece que han pasado por un proceso turbulento, con un paso o visita a la prefectura de policía de París en 1870. Fueron allí, caminando, tocaron la puerta y entraron a la prefectura de la policía, un organismo, un ayuntamiento oficial de Francia, con la finalidad de consultar al Contralor General de Marsella en respecto a quién debe ser el sucesor de Kardec. Ahí es donde estamos ahora hablando de lo que yo quiero presentar el día de hoy. Entonces, el mero hecho de que buscan el consentimiento del oficial de mediación en el mismo ayuntamiento, en esa reunión taquigrafiada, indica la imposibilidad de establecer una sucesión dentro de la sociedad. Marsella, que es el ayuntamiento, había sugerido el nombre de Camille Flammarion. Todo esto son cosas serias, porque hay dinero, la venta de los libros y las cosas, hay muchos intereses. Entonces el ayuntamiento impone, bueno, aquí la persona que debe seguir con lo que dejó Kardec debe ser Camille Flammarion, y lo sugirió. Entonces, eso consta en un documento que publicó el señor Monroe, un estudioso, en el año 2008. El pequeño artículo biográfico que Patrick Fuentes de Flammarion muestra cuál sería el contenido de las diferencias que el físico y el astrónomo con aquellos que llegaron a la empresa por delante del espiritismo kardecista, especialmente León Denis y Pierre Gaëtan Leymarie. O sea, lo que se está tratando de presentar en este extracto es la situación entre Camilo Flammarion, que era un gran amigo de Allan Kardec, que se estaba tratando y proponiendo de que fuera el director de lo que es el espiritismo después de Kardec. Entonces, se cita lo siguiente: desde su fundación por Kardec, el espiritismo francés evolucionó bajo la influencia de nuevos líderes que creían como Leymarie y León Denis. ¡Ay, papá! Quiere decir que el espiritismo cayó en las manos de los seguidores de Leymarie y León Denis, que tenían unos pensamientos de Jean-Baptiste Rostaing. ¿Y cómo usted puede probar eso? Fácilmente. Estamos haciendo el estudio del libro de Génesis y nos hemos encontrado que muchos de los cambios que se han hecho hasta ahora, que hemos descubierto, son relacionados a hacer ver que lo que decía Jean-Baptiste Rostaing era correcto. Entonces, ese pensamiento nos da a demostrar a nosotros que Leymarie era fiel seguidor del señor Jean-Baptiste Rostaing, enemigo del espiritismo, enemigo de Allan Kardec, establecido claramente en la Carta de Erasto, claramente por el Espíritu de Verdad, claramente en las revistas espíritas de 1863, claramente por las disertaciones de Allan Kardec publicadas en las revistas espíritas. La Carta de Erasto fue leída en una reunión a los Burdeos por Allan Kardec y se establecía claramente estar en contra de lo que predicaba Jean-Baptiste Rostaing. Pero entonces Kardec no sabía que al lado de él había un traidor que se llamaba Leymarie, y de hecho tenemos pruebas de que Leymarie recibió una comunicación mediúnica en 1866 donde los espíritus le dijeron que tuvieran cuidado porque había dentro de la organización de Allan Kardec había disidentes. Ana María Valeros también. Bueno, amigos, este es el tercer video del día de hoy. Este es un video especial para yo poder terminar específicamente la información que estoy haciendo
con relación a que el espiritismo no es una religión. Yo tengo para compartir esta siguiente información que va a estar incluida en uno de los parte del mensaje que estoy confeccionando desde hace 3 días. Mi nombre es Fran Montañez y voy a explicar en manera sencilla esta parte del video que voy a introducir para poder explicar lo que ocurrió con Kardec en el tiempo de Kardec. Voy a leer de la siguiente manera. Dice: a continuación veamos lo que una comunicación en la casa de Pierre Gaëtan Leymarie, los espíritus le dicen a él mismo, al mismo Leymarie, porque fue en la sala de su casa, en su casa, que estos espíritus se manifestaron. Y en ese momento, Leymarie era una persona muy importante para Kardec, porque él era parte de la organización de Kardec, de la directiva de Kardec, pero que nunca se pudo haber imaginado, nunca le pasó por la mente, de que a los que se referían los espíritus era a él, y yo entiendo que a León Denis, que también era parte de la organización. Y dice que había disidentes, dice esta comunicación, había disidentes dentro del grupo de Allan Kardec. Y él se refería precisamente a Leymarie, porque esto se dio en la casa de Leymarie, y yo le añado a León Denis por el comportamiento de meter la religión en el espiritismo. Esto está constatado en el libro de Obras Póstumas. ¿Y qué fue lo que allí se dijo? Sencillo. Voy a leer lo que allí se dijo. Textualmente de lo que publicó Kardec. Dice: el espiritismo, al principio yo pongo un comentario, no experimentó la marcha gradual desde que Allan Kardec, que se debía esperar, de lo que se podía esperar después que Kardec desencarnara, sino que se estancó por la intervención de Pierre Gaëtan Leymarie, y por eso fue dejado de un lado, porque él no fue preponderante en el espiritismo. Nunca más se supo de Leymarie, excepto los homenajes que le hizo la Federación Espírita de España y la Federación Espírita de Brasil después del tiempo, haciendo énfasis de que él fue preso porque simple y sencillamente la gran inquisición que quedaba lo castigó por lo que él pensaba. Y eso no es cierto, eso son mentiras. Él fue preso, igual que Bouguet, que era el fotógrafo, por haber publicado y vendido fotografías falsas, falsificadas, montajes. Lo que hizo Chico Xavier por 15 años en Uberaba. Eso parece que se aprende desde allá, ¿verdad? Y lo siguieron repitiendo por la Federación Espírita de Brasil, que a ellos les gusta esa tontería. Estar haciendo adulteraciones a las cosas y haciendo ver a la gente cosas que no son, diciendo mentiras, y ahí lo tenemos. Él fue preso 1 año. Entonces, pero yo encuentro en el libro de Obras Póstumas, que es un libro escrito por Allan Kardec después de que Allan Kardec publicara el libro de Génesis. Él iba acumulando notitas encima del escritorio y después se encargó de irlas colocando hasta que murió. Cuando él desencarnó en el 31 de marzo de 1869, después de haber publicado 1 año y medio antes, 1 año y 3 meses antes, el libro de Génesis, él se dedicó a compilar información para ese libro que se llama Obras Póstumas. Él no lo terminó. Lo terminó, ¿sabe quién? Leymarie. Pero consta lo que él había dejado, y una de las cosas que dejó fue esta situación. Dice: marcha gradual del espiritismo, se llama. Y está listado específicamente en el libro de... Está listado en el libro de Obras Póstumas. Y dice: disidencias y obstáculos. El título de ese texto que Kardec colocó ahí. No habla de un disidente, dice disidentes. Más de uno. Yo conozco 2. Leymarie y León Denis. Eso ocurrió el 27 de abril de 1866. Quiere decir que se publicó el libro de Génesis 1868, casi 2 años de diferencia. 2 años antes estamos hablando de las disidencias y obstáculos que ya los espíritus se habían dado cuenta que estaban esperando que Kardec se muriera para venir a hacer lo que el espiritismo es hoy.
Entonces, dice lo siguiente: queridos condiscípulos, dice el Espíritu en esa comunicación mediúnica en la casa de Leymarí, el 27 de abril de 1866. Aquello que es verdad es. Nada puede oponerse a los rayos esplendorosos de una verdad. Cuando hay una verdad, hay rayos esplendorosos. Hay una verdad ahí. El espiritismo era una verdad. Todo el mundo se tuvo que dar cuenta de eso de los espíritus, excepto los que viven hoy, que nunca leyeron los libros y no les importa si eso era o no era. Algunas veces se la puede velar, torturar a esa verdad, poner diques, obstáculos, pero no destruirla en sus pilares. ¡Qué bello! ¡Ay, papá! La verdad cruza el espacio, está en el aire, ambiente. Y si se puede cegar a una generación, no así a las encarnaciones nuevas de todos los días. Pudieron parar una generación completa, 100 años, con tonterías y empezando por Becerra de Meneses, la Federación Espírita de Brasil, el Espíritu Ismael, todos estos bambaranes, Leymarí, Pierre Gaitán Leymarí, pudieron una generación. Pero aquí dice que no pueden hacerlo por siempre, porque queda la esencia. En Colombia yo aprendí que cuando queda poquito del café negro que te sirven, es el conchito. Ese es el conchito. ¿Quieres un poquito? ¿Quieres conchito, Frank? Es lo poquito que queda. Tómese el conchito, Frank. Porque estoy tomándome el café, mire, tengo una conversación con ellos, pero me queda un poquito, ellos miran el café. ¿Usted quiere más o quiere tomarse el conchito? El conchito es lo que queda del café. Eso es lo que queda del espiritismo, que por 145 años no pudieron destruir, porque ahora salieron a la luz todos los libros originales como tenía que ser. Y dice, y si se puede cegar a una generación, no así a las encarnaciones nuevas de todos los días, reclutadas en la erraticidad. Papá, o sea, vienen de la erraticidad, encarnan y vienen a meternos todas esas porquerías, esas tonterías religiosas, que aportan de ellas los gérmenes fecundos de otros elementos y que saben escrutar todas las grandes cosas desconocidas. No os impacientéis, dice el Espíritu. Amigos, muchos de entre vosotros quisieran moverse al vapor y en estos tiempos de electricidad correr con ella, como ella, olvidándoos de las leyes de la naturaleza. Querríais anteponeros al tiempo. Yo me imagino que lo que estaba permeando en ese momento, ¿y por qué este Kardec no se muere? Si nosotros queremos seguir para adelante para vender libros y todo, y él no quiere sacar dinero de esto. Y entonces estaban esperando ahí, con el gato que atispa el ratón. Los espíritus lo sabían. Y dijeron que más de uno estaban en las espaldas de Kardec y Kardec creyendo que eran sus amigos. Por eso yo, en cierta manera, yo soy firme en eso. Si una persona quiere ser mi amigo, que me lo demuestre. Si se quiere ir, yo dije, pues tú no eras fruta madura. Yo no podía contar contigo, porque yo sé que tú no estabas listo para esto. Y no me aflijo. Entonces, no os impacientéis, amigos. Muchos de vosotros quisieran moverse al vapor y en estos tiempos de electricidad, correr como ella, olvidándoos de las leyes de la naturaleza. Querríais anteponeros al tiempo. Reflexionad que Dios es sabio en todo. Los elementos que constituyen vuestro planeta han atravesado un largo y laborioso periodo de infancia antes que vosotros pudierais existir. O sea, que vino el espiritismo no se creyó porque lo trajo Kardec. No, eso ya los espíritus venían preparando eso de hace miles de años. Fue preciso que todo se amoldase a la constitución de vuestros órganos. Estuvieran preparados para eso. Pudieran oírlo, no tuvieran que desecharlo, tener miedo de la Gran Inquisición, traer los temas, traer la reencarnación nuevamente, que después de 1304 años se había dejado de hablar de la reencarnación por el concilio del 554. Entonces, ya estaba listo en el momento de Kardec. La materia, los minerales fundidos y refundidos, los gases, los vegetales,
fueron poco a poco armonizados y condensados a fin de permitir vuestra aparición en la tierra. Esta es la eterna ley del trabajo, que no ha cesado de regir lo mismo en los seres inorgánicos que en los seres inteligentes. El espiritismo no puede escapar de esa ley, a la ley de la infancia, implantado en un suelo ingrato. Ha de verse rodeado de malas hierbas, de pésimos frutos. Pero cada día se barbecha, se encarga, se cortan las malas hierbas y el terreno se transforma insensiblemente, y cuando el viajero fatigado de las luchas de la vida vea la abundancia y la paz a la sombra de tan fresco oasis, volver a calmar su sed y enjugar sus sudores en este Dios. Este dispensador, reino lenta y laboriosamente preparado, en el que el rey es generoso, este juicio igualitario, que sabe bien que el trayecto que hay que recorrer, si está lleno de dolores, es fecundo, si es penoso, es necesario. El espíritu formado en la escuela del trabajo sale fuerte y apto para las más grandes obras. A los que desfallecen les dice valor, y como esperanza suprema les deja entrever de igual modo que a los ingratos. Yo estoy cansado de tanto marullo y tanto embuste y mentiras y tanto mercadería y tanto charlatán. ¿Tú no crees que yo estoy cansado y la obra? Pues ¿cómo es posible? Pero ¿qué me dice el espíritu? Yo oyendo esto, ten valor, Frank, ten valor. Un punto de llegada, un punto saludable, camino jalonado por las reencarnaciones. Nada de declaraciones vanas. Dejad hablar a los disidentes. Entonces ahí tú te explicas por qué pasaron 145 años, por qué Dios lo permitió, por qué los espíritus lo permitieron, porque dejaron hablar a los disidentes. Dejaron hablar a los que otros le podían decir los que son infames. Vamos a ponerle un énfasis. Alborotará que no pueden consolarse, alborotará que no pueden consolarse de no ser los primeros. Todo este pequeño alboroto no priva que el espiritismo haga invariablemente su camino. Nadie habla de esto. Nadie le importó no le importaban los libros codificados, los sustituyeron por no sola. ¿Qué le iba a importar el libro de obras póstumas? Y ahí está la clave. El espiritismo es una verdad, dicen los espíritus. Y como los grandes ríos, toda verdad debe seguir su curso. Y eso aparece en la revista Espírita y lo firma ¿quién? Pierre Gaitán Leymarie. Pero Pierre Gaitán Leymarie no se daba cuenta que eso era para él. Porque él era un disidente. ¿Y por qué era un disidente? Uno que se va en contra de lo que ya está establecido. Porque estuvo desde 1858 con Allan Kardec. ¿Y qué pasó? Se le fue en contra de Allan Kardec. Lo apuñaló por la espalda. Estableció en el espiritismo la venta de las revistas espíritas, que también está envuelta la viuda de Kardec. Tuvo que ir preso por mentiroso, que Kardec nunca había podido, nadie había dudado de su palabra. Por eso fue que se hizo escabroso al final. Dije, no, aquí hay que saber quién va a seguir esta obra tan bonita de Allan Kardec. Y sugirieron a Domingo Flammarion. Pero cuando vinieron con el julepe, Pierre Gaitán Leymarie en 1872 y León Denis, a convertirle el espiritismo en una religión, cuando eso no estaba avalado por Kardec, no estaba en los libros codificados, y se encargaron del libro de Génesis que publicaron en ese mismo año, la quinta revisión, quitar todo lo que hacía referencia a que los espíritus no estaban de acuerdo a la religión y que el espiritismo era lo que sustituía a lo que pudiera ser la religión. Entonces, el caso de Leymarie pica y se extiende, porque Leymarie fue acusado por Henry Sauce en la revista Espírita, que había creado la viuda de Kardec con Delane, y que en 1884 él puso un artículo donde le llamó la infamia. Y dijo que la quinta revisión había sido completamente adulterada, que es lo que nosotros hemos descubierto hoy. Entonces, ¿qué pasó? Esa adulteración era hecha a propósito, como un sastre, para hacer ver que el espiritismo tenía que ser una religión. ¿Y quiénes lo hicieron? Está claramente definido que no hay duda que fue Pierre Gaitán Leymarie
y quien fue León Denis. Y en el 1866, 3 años antes, no, 5 años antes, ya los espíritus dijeron que hay disidentes dentro de las líneas de Kardec. Ahí lo tenemos, ese es el resultado. ¿Y qué ocurre? Que Leymarie se había zafado de esa acusación que hizo Henry Sauce, un biógrafo oficial de Allan Kardec, porque surgió alguien, Deslandes, amigo de Kardec, parte del grupo, donde determinó de que Leymarie no podía estar envuelto en una adulteración de la quinta revisión del libro de Génesis. Él se fue a defenderlo a capa y espada y dijo, no es posible, yo doy certificación de que él no tuvo la oportunidad de tocar los libros hasta 1871. Pero ¿qué pasó? Leymarie lo nombran en 1871, ya se sale de la cobertura de Deslandes, que Deslandes le había dicho que no había tenido que ver nada con eso, pero del 71 a 72 sí, porque había sido nombrado como el director de todo lo relacionado a Kardec. Ya él tenía el control de las revistas espíritas, tenía el control de las publicaciones y las reimpresiones de los libros codificados. Tenía el control total de publicar una quinta revisión que había sido autorizada con 2 artículos solamente, que es el artículo número 7 del capítulo 8 del libro de Génesis, donde habla de que del alma de la tierra, y el artículo 15 del capítulo 9, que habla de la aumento o disminución de la tierra. Esos 2 artículos son los únicos que se aprobaron para una quinta revisión. Pero entonces ellos se montaron y dijeron, bueno, como hay una quinta revisión aprobada, vamos a hacer los cambios que teníamos que hacer. Entonces él se unió allí con León Denis, que es un disidente, y con Jean-Baptiste Rostaing, que no aparece ni en los centros su nombre, pero es que todo de los cambios que se hicieron, la mayoría tienden a pensar que eran los tentáculos de Jean-Baptiste Rostaing, que había sido rechazado por Allan Kardec y era un enemigo del espiritismo. El que le hable de Jean-Baptiste Rostaing a los nuevos deben saber que eres un enemigo del espiritismo y sigue siéndolo, porque sus espíritus fueron anunciados en la carta de Erasto de que iban a surgir unos espíritus muy inteligentes y que iban a ir en contra del espiritismo, y ahí tenemos a Emmanuel, ahí tenemos a Chico Xavier y ahí tenemos a André Luis, que fueron esos que dijo el espíritu de Erasto mucho tiempo antes, en el tiempo de Kardec. Ok, tenemos esa situación. Leymarie tuvo el propósito, tuvo la justificación, tuvo la oportunidad. En el 1871, en un año, hicieron más de 100 adulteraciones. Ya nosotros tenemos más de 100 adulteraciones. Eso puede picar y extenderse hasta 200. Eso Kardec no tenía la capacidad de verificar eso. Y no había sido autorizado. Los espíritus nunca autorizaron el tocar eso de esa manera. Al contrario, los espíritus le dijeron a Kardec en 1866 lo siguiente. Ahí lo llevo, chinguín, chinguín, a una próxima comunicación donde aparece que los espíritus le advirtieron a Kardec que no cambiara nada de lo que a él se le había dado. Dice, Kardec, no deshagas lo que hemos hecho. Kardec se quejaba de que no tenía ayuda. Kardec se quejaba de que hay mucho trabajo. Los espíritus dicen, quédate solo, porque si viene una persona adicional, va a cambiar todos los propósitos y lo que nosotros queremos. Y el disidente a que se refería, ¿a quién era? A él, porque nadie más fue identificado como un disidente del espiritismo más que él. Pero él no se dio cuenta que ese mensaje era para él. Pero Kardec lo publicó, lo puso por escrito. Eso fue lo que dijeron los espíritus. Ya le habían puesto a Kardec, hay un disidente dentro de la organización y lo vamos a dejar fuera. Porque Kardec tenía mucha intención de saber quién era el que iba a sucederlo en el cargo de llevar el espiritismo. Esa preocupación de Kardec la tenía desde el año 1861, después de la publicación del libro de los medios. Kardec preguntaba, pero ¿quién va a ser el que va a seguir este trabajo mío? Ya yo estoy viejito. Y el espíritu le dijo, tú solo. ¿Pero hay alguien que me vaya a suceder? Sí.
Y siguió insistiendo Caleb. ¿Y esa persona ya está escogida? Sí. ¿Y me pueden decir el nombre? No, le dijeron los espíritus. Caleb se queja, estoy solo, es mucho trabajo, esta situación no era como yo esperaba, y tienes que hacerlo solo, porque si viene otra persona envuelta en las decisiones contigo, hay caos. Y le dijeron, tienes que hacerlo solo. Y hay ocasiones que tú y yo nos encontramos en situaciones que tenemos que hacer las cosas solos, con relación a lo que es el espiritismo. Esas fueron mis luchas en el caso mío. Laura por acá, ¿y por qué yo estoy aquí en Estados Unidos solo? Yo quiero estar con Laura, yo quiero estar allá, en Puerto Rico. Y no podía. Pasaron años y los espíritus me dijeron una noche, tienes que estar solo, Frank. Nosotros te vamos a ayudar. Y el resultado, no es que yo lo esté diciendo, es que yo saqué ahí 800 videos, 1200 artículos. Si hubiese estado con alguien, no, pero Frank, debes poner la coma aquí, el punto acá, yo hubiese sido un caos lo que yo quería hacer. Y los espíritus me dijeron, eres solo. Y yo lo hice. Y seguí las instrucciones de los espíritus. Lo mismo le pasó a Kardec. Yo no me estoy comparando con Kardec y no quiero que me comparen bajo ninguna circunstancia. Yo tengo una misión y esa misión yo la estoy llevando a cabo en el punto de vista de lo que yo considero que es lo que me enseña el espiritismo. Entonces, vamos a esto, que es lo más importante, y con esto termino este video. Van 33 minutos. Dice, fueron a la jefatura de la ciudad de Marsella para dilucidar la situación de quién iba a ser el que iba a ir después de Kardec. Entonces, el mero hecho de que buscan el consentimiento del oficial de mediación en el mismo ayuntamiento, en reunión grabada, taquigrafiada, indica la imposibilidad de establecer una sucesión dentro de la sociedad. Ya eso lo dijimos. Entonces, viene el extracto. ¿Qué dice? Desde su fundación por Kardec, el espiritismo francés evolucionó bajo la influencia de nuevos líderes que creían como Leymarie y León Denis, que los que estaban allí envueltos no creían como Kardec, ni como los espíritus, ni lo que decían los libros codificados, sino como pensaban estos dos bambalanes que eran unos religiosos, infiltrados dentro de las filas de Kardec. No voy a darle tregua a denunciar a León Denis como un enemigo del espiritismo. La medida fue tomada por el encanto de una nueva religión fundada para comunicarse con los muertos. Quiere decir que allí se estableció, en esa reunión, de que se estaba estableciendo, ok, nosotros queremos que siga el espiritismo, pero ese espiritismo debe ser una religión. Con la única justificación, no porque lo haya dicho Kardec ni lo hayan dicho los espíritus, sino porque queremos alcanzar a los espiritualistas católicos. Con la creencia en la vida del más allá, la vida eterna llena de amor y bondad, el futuro de esta religión era acrecentar los escritos espíritas y fue añadir los espiritualistas que abarca la religión cristiana. Ese fue el propósito que se estableció el espiritismo como una religión. Y eso cayó como un balde de agua fría, porque el que iba a ser el director y el que seguía las directrices del espiritismo se estaba proponiendo hasta por el mismo ayuntamiento que fuera Camille Flammarion y por la misma viuda de Kardec. Quería que fuera Camille Flammarion. Y cuando ellos vinieron con esa bayolla, con esa tontería que el espiritismo era una religión, cuando eso no estaba establecido, nunca estuvo. Entonces Flammarion, que había tomado distancia de la religión católica, se separa de esta nueva orientación del espiritismo y renuncia a la sucesión de Allan Kardec. Él dijo, no, yo no voy a seguir. ¿Ustedes quieren eso así? Ahí fue que surgió la religión, el espiritismo. No puede haber nadie diciendo que el espiritismo es una religión porque surgió desde los libros codificados en el momento en que surgió el espiritismo. Eso fue en el momento en que eso ocurrió. Entonces, la carta escrita por el Contralor General ofrece, sin embargo, una versión más interesante y que permite adentrarnos en dos dimensiones importantes que son en el universo del proceso correspondiente. Pues entonces ahora se aprovechan y entonces cogen algo que era de gratis, las revistas espíritas, y hacen un negocio de eso. Entonces se discute ahí también qué va a pasar con el espiritismo, con esa parte económica, esa parte comercial que se tiene que definir en ese momento, para establecer las bases y poner por escrito en el ayuntamiento cuáles eran los propósitos del espiritismo. Entonces, número 1, el carácter contagioso de la propiedad como una manera de producir nuevas relaciones y como, número 2, las nuevas relaciones producidas
en el contagio de la propiedad participa en relaciones dinámicas, cara a cara, con las formas de cambio de escala. O sea, de privado a dominio público y viceversa. Ah, pues entonces si esto es un negocio, ahora es de dominio público, no es de dominio privado como tenía Kardec. Se cambia el concepto, es una religión y que ahora somos de dominio público. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos que demostrar que nosotros existimos como una personalidad jurídica y que nos da derecho a que nosotros podamos reclamar los beneficios que eso da, entendido tal vez en la libertad de religión y ese tipo de cosas. Entonces, el informe completo dedicado al tema de la empresa espírita es exactamente el equilibrio entre el original según la conducta de la empresa de espírita y espiritismo establecido en los libros codificados de Allan Kardec y los cambios en una sociedad después de su muerte. No una palabra se dice sobre el cambio del contenido de las publicaciones. Lo que está en juego es la condición jurídica de la asociación, de que ahora es un negocio, ya que con el objetivo de publicaciones espíritas del informe, así como la situación jurídica de la entidad legal que promueve las publicaciones, Marsella, o sea, el ayuntamiento, hace un pequeño recogido sobre la trayectoria de Allan Kardec, cuyo nombre cristiano era Denisard Hippolyte Rivail. Entonces, el león, que es León Denis, es citado con el fin de ofrecer una pequeña genealogía que se extiende a Lyon y a su familia de magistrados y abogados como su padre. Para determinar quién era Allan Kardec, pues llevaron a León Denis para que estableciera quién era la familia de Allan Kardec. Todo eso se hacía con el propósito de definir quiénes son los que están aquí presentes, quiénes son los que dan el paso al frente. Entonces, se descubrió porque la familia era de magistrados, de abogados, de hacía mucho tiempo, allí en Francia, muy reconocidos. Ok, estableciéndose ya la identidad de Kardec. A continuación son enumerados las dos publicaciones principales en las ediciones de caso de los libros de los espíritus, en la primera edición de 1857, que allí esa primera edición se le adjudica a Edward Dentu. Por eso muchas veces vemos para los que son estudiosos como yo, que busquen una original del libro de los espíritus, 1857-58. La primera fue de 1857 adjudicada a Edward Dentu, pero también aparece como título en la segunda edición Alfred Didier. Yo me he encontrado mucho con eso. ¿Y quién es Didier? ¿Y Didier? Pues ese Didier es el que se le adjudica la versión de 1858 del libro de los espíritus. Esto es cambiar, amigos. Esta información que no la podemos conseguir así fácil. Entonces, el título se convierte en un subtítulo del libro llamado La filosofía espiritualista, publicado en la misma colección en la que encontramos el diario de J.J. Amp y Víctor Cousin con respecto a la revista espírita. Marsella es definitiva. En las revistas son publicados capítulos de la historia del espiritismo en la antigüedad, bocetos sobre el magnetismo y el sonambulismo, explicación de leyendas y creencias populares. Porque yo entiendo, mi opinión personal, aislada, es que hay la controversia que, ok, los libros ya se venden, pero ahora vamos a vender las revistas también. Y entonces por eso se empieza a descubrir toda esa información. Entonces, bocetos, ok. Explicación de leyendas y creencias populares, las enseñanzas de los espíritus sobre el mundo invisible y las conversaciones de los espíritus como los de Mozart, San Luis XI y otros hombres famosos. De todos modos, es todo, pero son cosas razonables. La inscripción de Kardec, siempre identificado por su nombre, se mueve hasta las publicaciones de 1864, contabilidad para mediums del libro de los mediums, la imitación del Evangelio según el espiritismo en su más simple expresión. Sin embargo, el objeto de comercio con respecto a las transformaciones jurídicas de la asociación que promueve este tipo de publicaciones, así en 1858, se regulariza en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Ajá, entonces quiere decir que hay una casa espírita que se llama la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. En 1858 se regulariza, que desde ahí es que se van a salir esas publicaciones. Lo que Marsella
que es el Ayuntamiento de Marsella, ofrece desde este punto es una sucesión de tensiones constitutivas del espiritismo como calidad de miembro en otras asociaciones con fines similares y también de los componentes internos de las divergencias del caldecismo. Después de la muerte del maestro de Kardec, así tanto las publicaciones rivales aparecen en 1860 como se describe las dificultades de la sucesión de la dirección de la asociación más o menos resumida. Las publicaciones rivales solo son un objeto en este párrafo y que se describen en algún resumen. Eso fue mencionado allí. Lo que el informe sugiere, o Marsella sugiere, es la degeneración del espiritismo en general, no solo los kardecistas, que culmina en la pérdida de las figuras centrales de la práctica de versiones suaves, como la sustitución progresiva del medium por el sonambulismo y los oráculos de libre gracia de la película en aseo de Femme, las manifestaciones de M. Browser y la revista espiritualista de Pierre L. Units del mundo de los espíritus invisibles. Ok, esta información que se da allí establecida. En el año de la muerte de Kardec, de 1869, en el año en que puede editar inmunidad, sus publicaciones, pide un breve libraire, que se llama, que es el día 2 de abril, destinados para la venta de los escritos que tratan del espiritismo. El 2 de abril se empezaron a vender las revistas espíritas. Murió en la víspera de la concesión. Es la viuda que se convierte en el titular de la licencia y es en ella que es medida por la sucesión y la licencia que residen las tensiones internas. Porque si uno de los propósitos de divulgación de la doctrina espírita, según Allan Kardec, resuena en la producción de obras publicadas en el género y la degeneración del espiritismo como un campo más o menos homogéneo, el siguiente paso es mejor difundir hasta cumplir la revelación espírita según la sistematización ofrecida por el maestro. Entonces, la licencia de librero es un paso que hace flexibles las relaciones de carácter comercial para aprovechar los medios de propaganda. El 3 de julio del mismo año, Amalie Bariel Boudet, Debbie, así o viuda de Kardec, funda la Sociedad Anónima de Intereses de parte de la variedad capital de la Caja Central del Espiritismo, la Caja Central del Espiritismo, donde están los dineros recaudados por las ventas de libros, que tenía como objetivo de la fundación para movilizar y levantar fondos para ampliar el alcance de las publicaciones y trabajos espíritas. Por eso es que ahorita se dice que Leymarie estaba detrás de eso, que él no tenía modo de vivir y que él le interesaba ser parte del espiritismo por sus intereses económicos, por tener control de la caja de Kardec, que debía tener bastantes reales allí, francos. Entonces, esto incluye, por supuesto, la publicación de las traducciones y la mejor distribución de los libros y también la adquisición de la revista espírita de la finca de la viuda de Kardec. Por lo tanto, a partir de ese momento, son dos asociaciones espiritistas kardecistas que con sede en París, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y la Caja General Central del Espiritismo. O sea, que se mantiene la personalidad de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que es la Casa Espírita de Kardec, y se separa de lo que es la Caja Central del Espiritismo, donde están los dineros. Si la caja pretende ampliar los medios para adquirir los medios, para convertirse en una empresa comercial, quiere decir que ahora la viuda de Kardec tiene en sus manos, desde ese momento, el 3 de julio, el interés de usar los dineros separados de la casa espírita para ella desarrollar el espiritismo mediante comprando y vendiendo y haciendo lo que tuviera que hacer para progresar en esa sociedad. Entonces, se convierte en una empresa comercial con el nuevo presidente de la sociedad. ¿Y quién tú crees que puede ser? ¡Tarán, tarán! Pues, M. Mallet buscó la unificación doctrinaria de los estudios
espiritistas haciendo la misma asociación o centro de la sociedad espírita sobre la denominación de Sociedad Central del Espiritismo, una variación específica del republicanismo doctrinario de Kardec, para que se mantuviera la parte integral de las doctrinas de Kardec. Entendiendo que las especificaciones para detalles de una empresa y otra, es decir, el desarrollo científico no respeta las mismas determinaciones del desarrollo comercial y viceversa, los temores de Marsella para la previsible preponderancia comercial sobre lo científico era de entender que el nuevo paso dado por el espiritismo al abrir una sociedad comercial implicaría en posibles prejuicios o daños posibles a las investigaciones científicas propiamente dichas, si el mismo M. Mallet se manifestó contrario a la creación de una segunda sociedad, llegando así a dimitir de su cargo. Como no se hizo como Mallet quería, que se mantuviera como Kardec quería, y se aprovechó y se hizo una sociedad mercantil, pues él renunció. Entonces, la eliminación de Mallet acelera lo que parecía incluso temer ser el futuro de la sociedad de estudios. Su disolución y posterior reconstrucción dentro de la caja central, aunque con el mismo reglamento interno, el acceso a esta cantidad de información de parte de Marsella se da por el hecho de haber sido procurado como consejero o asesor a la creación de la caja de incorporación de la sociedad espírita. En cambio, expresado en lo evidente, coincide con M. Mallet, que no quería que eso se volviera un negocio. Pero una vez puesto así, y con el fin de establecer una conciliación en acuerdo doctrinario en el arte del oficio de la mediación, Marsella sugiere que Camille Flammarion sea el nuevo presidente de la nueva sociedad de estudios espiritistas. Y esto no ocurrió, porque cuando le metieron ahí inmediatamente a la religión, dije, no, yo no voy a eso. Entonces, y en el caso que reornamos el artículo biográfico de Fuentes, en el año 2002, recordemos que Flammarion también se molestó con los nuevos diseños y proyectos de la nueva sociedad como una religión. Entonces, lo que conviene anotar o tener en cuenta con todo es la diferencia que se coloca entre la motivación del retiro de M. Mallet con respecto a Flammarion, sí existe. El rechazo de las esferas comerciales y religiosas, que era lo que Mallet estaba tratando de que no se uniera a la parte comercial con el espiritismo. Esferas comerciales y religiosas, las dos cosas estaban ahí envueltas, en favor de la actividad científica en el kardecismo. El cambio de la condición jurídica de la administración del emporio de Kardec no es el único factor a considerar en el cambio de percepción sobre el espiritismo en general y con respecto al kardecianismo particular. Monroe lo expresa así en el año 2008 en una publicación en el ítem número 174. Es el argumento de ese cambio de gobiernos en Francia de la época en cuestión entre los años 1860 y 1870 y todo lo que hubiera disfrutado de beneficios de un segundo imperio tolerante, refiriéndose al gobierno, y liberalizante que habría caído hacia afuera del gobierno de orden moral en el año 1873. De alguna manera el cambio de régimen sería suficiente para caracterizar el tratamiento recibido por el espiritismo. Puede preguntar si es un cambio de determinación de gobierno o si es diferente a eso. Se trata de un momento político determinado en el que los términos han cambiado de manera policial por las proximidades de la guerra y por tanto del enemigo. Guerra franco-prusiana, esta guerra de 1871, tiene una influencia civil más allá del cambio de dirección de la revista. Ella contribuye a un escenario en el que la sociedad presidida por Leymarie, ahora Leymarie está ahí montado en el barco, se confunde en más de una vez con variaciones del enemigo común en las historias que repiten la libre colección de relatos de todo tipo sin la necesidad de la investigación sobre el origen. Entonces, un informe policial elaborado en la Cámara el día 16 de junio de 1875, fecha del testimonio de los acusados, trae un testimonio del coronel Carré a favor de Bouguet. ¿Quién era Bouguet? Bouguet era el fotógrafo que junto a Leymarie habían
hecho fraude con venta de fotos adulteradas. Ambos cayeron en la cárcel. Amigos de Brasil, déjense de pamplina, están diciendo que Leymarí era muy bueno y que Leymarí cayó en la cárcel por sus convicciones del espiritismo. No. Cayó por perverso, por malo, por raquetero. Entonces, esto es parte de hecho del descubrimiento de pruebas y de la situación que surgió en la corte en ese tiempo. Entonces, a favor de Buget, en que se menciona un cierto M. Bismarck, que llegaron a participar en algunas sesiones del espiritismo. En ese caso, el informe acusa a Bismarck que se determina que un tipo de una red espiritualista en las batallas contra el catolicismo. Según espías ruso-prusianos, aquí ya vino hasta los rusos a espiar el espiritismo porque le era de mucho interés. O de un servicio de Rusia, llegando a participar en el círculo de la hija de Honory Wetz. Más adelante veremos que los lazos con Rusia están rodeados por una enorme suspicacia en el que las imágenes de las sectas se comprometen con las relaciones con los anarquistas de San Petersburgo y Moscú. Había mucho interés de Moscú de ver qué pasaba con el espiritismo y ellos ya se habían infiltrado en el espiritismo para ver de qué manera ellos podían influenciar a los demás. Esa historia, veis lo que aparece en la corte y es lo que yo quería decir hoy. Hoy yo quería decir que Leymarí y sin ninguna duda, Pierre Gaëtan Leymarí y León Denis introdujeron el espiritismo, la religión, y consecuencia de eso, Domingo Flammarion, el hombre de Allan Kardec, el medio importante del grupo de Kardec, rechazó el seguir con el espiritismo por dos cosas: porque lo habían puesto como un negocio y porque habían hecho una religión. Entonces no hay evidencia de que el espiritismo sea una religión porque fuera sustentado por los libros codificados. Así que todos los que durante todos estos años han estado molestos con Frank y diciendo, no, que la codificación, que el libro el espiritismo según el evangelio según el espiritismo dice que el espiritismo es una religión, y todos dicen cosas, tonterías, y no lo pueden probar. Yo puedo probar sin lugar a dudas que la religión en el espiritismo no es relacionado bajo ninguna circunstancia al hecho de que apareciera la codificación como un hecho, como algo que se necesitara. Eso fue completamente tergiversado. Hemos sufrido por 145 años un detente total en el crecimiento del espiritismo, donde en proporción de cantidad de ¿cómo se llama?, de habitantes en el mundo ha subido 7 veces y el espiritismo se ha quedado estancado. No ha habido adelantamiento. De hecho, ha habido disminución de cantidad. En proporción disminuyó, y en cantidad de adeptos del espiritismo nunca fueron recuperados 20 millones y ahora mismo estamos rondando los 4 millones. Ese daño que le hizo Leymarí, que le hizo León Denis, es digno de tirarlos a la hoguera. Dañaron el espiritismo sin ningún permiso espiritual y ningún permiso de Allan Kardec. Todo lo que se han dicho de que la quinta revisión fue aprobada por Kardec es mentira. El libro de la quinta revisión de Génesis completamente adulterado. Aquí tenemos evidencia de que ocurrió precisamente en esos 4 o 5 años, donde el mismo Leymarí tuvo que ir preso por mentiroso. Y después hay evidencia de que vendía bolas de cristal. Y que la revista espírita fue ¿cómo se llama?, de un dueño a otro, hasta que llegó a las manos de Edivaldo Franco. ¿Quién tiene la revista espírita hoy día? ¿Quién es el cheche, el más que manda? Edivaldo Franco. Entonces, te está publicando revistas traducidas al español y al francés y al portugués de 1858, con inclusión de ahí de temas, o sea, de referencia a Edivaldo Franco, a los espíritus mentores y a Chico Xavier, y eso es adulteración, porque ninguno de ellos estaba en ese tiempo ahí. Y no puede venir el señor Luijo, usted no puede venir aquí a utilizar referencias de lo que dijo la revista espírita, refiriéndose a lo que hicieron estos espíritus, que se ha demostrado que no son espíritus, que son espíritus que se contradicen, que están en contra de la enseñanza del espiritismo. Eso es una adulteración crasa de las revistas espíritas, y específicamente acusamos a Edivaldo Franco y el Consejo Espírita Internacional, que son los dueños de la revista. Entonces, por lo tanto, este tema está establecido. La religión nunca fue parte del espiritismo.
fue introducida de una manera macabra por Leon Denis y por Jean-Baptiste Retailleau, con las ideas de Jean-Baptiste Retailleau y de Pierre Gaëtan Leymari. Entonces, los nuevos que están llegando. Esta información, aunque luce un poquito tediosa, pero hay que hacerla para ponerla por escrito. Después que yo hable de esto, no debo estar hablando más porque no dedico más tiempo a eso. Pero establezco claramente que el espiritismo no es una religión, nunca fue, nunca pretendió serlo, y que fue atornillada por unos infames y unos mentirosos y unos hipócritas y unos enemigos del espiritismo. Y tenemos que resaltar el padre del espiritualismo moderno, que se llama Leon Denis. Hay casas espíritas de los espiritistas caldecistas que le ponen Leon Denis. Hay estudios, hay conferencias que se dan de los libros que escribió apócrifos Leon Denis. Yo tengo evidencia de que en 2005 al menos 2 libros de Leon Denis que había publicado para el 1905 son plagios de otros autores. Y de eso es lo que estamos hablando en el espiritismo. Queremos empezar de nuevo, por eso tenemos nuestra filosofía, la que estamos llevando, que se llama el espiritismo moralizador y consolador al mundo. Con eso termino este video, que posiblemente no voy a necesitar el otro, pero este lo voy a utilizar de base para establecer que el espiritismo nunca ha sido una religión, nunca pretendió serlo, y que no es una religión el día de hoy. Vamos para este